Buenas noches, don Albert. ¿Qué tal? Buenas noches, Antonio. Bueno, ¿qué balance hace usted en términos generales de lo que llamamos de legislatura, teniendo en cuenta que usted ha sido artífice de que se pusiera en marcha la misma? Bueno, pues si hablamos de la legislatura productiva, es decir, de lo que empezó a funcionar hace 8 semanas, pues relativamente bueno, ¿no? No olvidemos que una legislatura son 210 semanas y llevamos 8, con lo cual hacer balance de 210 semanas en 8 semanas es difícil. Ahora bien, primero, creo que a España le sienta muy bien que no haya mayoría absoluta. Los que no piden perdón en 14 años lo piden. Los que iban a ir al Banco Mundial ya no van. Los que no quieren legislar sobre la educación o cada uno a su manera, impulsan con nosotros un pacto educativo. La ley de autónomos de ciudadanos se ha puesto en marcha y se está debatiendo ya en las Cortes. Los que no han apostado por las familias y más permiso de paternidad tienen que apoyar un incremento del permiso de paternidad. Esto en 8 semanas, ¿no? Así que yo digo francamente satisfecho de cómo va. Lo que pasa es que esto hay que hacer encaje bolillo, es decir, el PP y Ciudadanos, que llegamos a un acuerdo de investidura, nos faltan unos pocos escaños para la mayoría absoluta, no podemos legislar temas importantes sin contar con el PSOE, pero hay una ventaja. Ciudadanos llegó a un acuerdo con el PSOE para intentar sacar a este país adelante cuando Rajoy dijo que no al rey, y en ese acuerdo, pues algunas de las medidas paradójicamente están pactadas ya con el PSOE, ¿no? Con lo cual, de manera transversal, algunos acuerdos pues están arrancando. Yo diría que un balance francamente positivo, pero sin conformismo, sino que hay que ser tener mucho coraje, ¿no? ¿Le ha molestado, por ejemplo, en algunos casos que haya llegado a un acuerdo el PP con el Partido Socialista, que haya habido pactos sobre temas, no sé, recuerdo el salario mínimo interprofesional, y en el que aparentemente ha dejado al margen a Ciudadanos? Luego le ha pedido a usted y a su partido que se unieran, se incorporaran a ese acuerdo. Bueno, pero que no hayan contado de entrada con ustedes, ¿les ha molestado? En primer lugar, si yo he sido el partido que lleva acuerdos con el PSOE y el PP, ¿cómo me va a molestar que ambos partidos hagan las reformas que les hemos pedido? Estoy encantado, claro, como usted entenderá, con 32 escaños marcar la agenda política, pues con toda humildad, está muy bien, ¿no? Ahora bien, para subir impuestos nosotros no hemos querido pactar con el PP y el PSOE, porque eso ya lo han hecho el PP y el PSOE solitos, y yo no soy partidario de machacar a más impuestos a los españoles, como ha hecho Rajoy con el PSOE. Si quieren tapar la corrupción o no investigar lo que pasa en las cajas de ahorros, con ese agujero de 60.000 millones, pues nosotros no estaremos de acuerdo, ¿no? Nosotros para subirle el salario mínimo en este caso no el salario mínimo, sino las cotizaciones a los autónomos, que es lo que ha hecho Montoro, pues no estamos de acuerdo. De hecho hemos pedido su comparecencia. Es decir, en aquello que esté común, en las reformas que Ciudadanos pueda llegar a acuerdos con el PSOE y el PP, estaremos encantados de que salgan adelante. Ese es nuestro bagaje, ¿no?, de esta legislatura. Ahora, para subir impuestos a los españoles, para tapar corrupción, para no suprimir indultos o aforamientos, pues seremos oposición. Entonces, vamos a ver, yo creo que va a ser una legislatura donde no hay un eje claro de izquierda a derecha o de viejos y nuevos, sino hay un eje de inmovilismo o de innovación, de conformismo o de voluntad de progreso. Entonces, esa es una legislatura, pues francamente innovadora en esta política nacional en los últimos 40 años. Y en ese sentido, señor Rivera, ¿cree usted que va a ser una legislatura larga? ¿Vamos a una legislatura de 4 años? Tal y como se están desarrollando los acontecimientos. Lo que le digo es una opinión, no tengo información, pero es una opinión. Pero mire, si el presidente de gobierno, por lógica, si yo fuera presidente, pues querría ser presidente mucho tiempo y un mandato largo para poder gobernar, ¿no? Si el presidente de gobierno quiere gobernar todo un mandato, que tiene bastante lógica. Si el PSOE, pues no voy a meter el dedo en la llaga, pero no está para tirar cohetes y tiene una crisis importante dentro, ¿no?, que tiene que solventar en los próximos meses o años, ¿no? Y si Ciudadanos, que eso hablo por mí, quiere que se pongan en marcha las reformas que hemos acordado y que tengamos tiempo de poder reformar este país entre todos, no veo ningún incentivo en estos 3 partidos constitucionalistas, que somos el 2/3 de la Cámara o más, para disolver la legislatura. Con lo cual yo soy optimista, diría que con los hechos en la mano. Otra cosa es que alguien en un momento dado, con una irresponsabilidad, porque lo sería, rompa lo que es una legislatura fructífera, ¿no? Pero yo no veo ningún incentivo por ningún sitio para romperla, con lo cual habrá seguro que quienes tiren la cuerda, seguro que en el debate presupuestario pues el PSOE va a intentar o no sumarse o ponernos lo más difícil a los que llegamos a acuerdos, pero yo espero que el PSOE nos permita a PP y a Ciudadanos poder negociar y sacar adelante los presupuestos, porque no hace falta ni que los apoye, con una abstención es suficiente, ¿no? Con lo cual vamos a ver qué pasa. Ahora le preguntaré sobre los presupuestos, pero antes, ahora en febrero se cumplen algunas, o quiere usted que se cumplan algunas de las condiciones que se fijaron en ese pacto de investidura de Rajoy. ¿Cuáles serían las condiciones que deberían superarse el próximo mes? Bueno, en primer lugar, déjeme decir
decirle que hay algunas que ya se han puesto en marcha. La ley de autónomos es verdad que la hemos podido tramitar y que el PP nos ha apoyado esa tramitación. El pacto educativo era una de nuestras condiciones de los primeros 3 meses y ya se ha puesto en marcha. Ahora, este año, no solo hablaremos de financiación autonómica, sino también de un pacto educativo, que es una gran novedad en España, después de 30 años de tirarse los platos por la cabeza el PP y el PSOE. Y también hemos conseguido también algunos cambios por temas familiares, como aportar mayor apoyo a las familias, a los padres que quieren tener hijos, ¿no? Esos son algunos logros. ¿Qué tiene ahora por delante Ciudadanos y la legislatura? Suprimir aforamientos. Estamos ya preparando una redacción de una propuesta de supresión y de modificación. ¿Eso tendría que aprobarse en febrero, Albert? Hombre, yo querría que fuera cuanto antes. Es decir, no sé si será en enero a finales o principios de febrero, pero yo lo que creo es que este trimestre primero digamos, hábil, ¿no? Porque febrero es el primer mes hábil del Congreso, creo que tiene que ser fructífero. Y los aforamientos es un tema que yo creo que es transversal. Es decir, yo seguro que si le preguntamos a los españoles si quieren que los políticos tengan privilegios ante la justicia, estoy convencido que el 90 o 100% dirá que no. Por tanto, si yo soy aforado y no quiero serlo, pues creo y es normal que los demás diputados suprimamos un privilegio de esa naturaleza. Sería para todos los políticos en general. Bueno, la propuesta que hacemos nosotros es la que compete a las Cortes, que es suprimir aforamientos para diputados, senadores y gobierno. Eso está en 2 artículos de la Constitución. Necesita reforma exprés, porque entiendo que esto no debería generar mucho rifirrafe. Ciudadanos lo impulsa, el PP y el PSOE se han comprometido con acuerdos diversos con nosotros a hacerlo y Podemos creo que también lo defiende, con lo cual casi sería por unanimidad, ¿no? O sea, no creo que sea un tema pacífico, ¿no? Así que vamos a ver si es verdad que esos partidos cumplen y apoyan esa reforma. Es una reforma de la Constitución, pero es una reforma, digamos, de cajón, ¿no? Es una reforma que todo el mundo asume, así que eso podría ser un primer paso. Después, la ley electoral, hemos pactado ya que se ponga en marcha por primera vez después de 30 años una reforma del sistema electoral español. Eso va a ser en febrero también en la Comisión Constitucional, hay que ponerla en marcha. Y hay algunas otras cosas, los indultos que usted decía, ¿no? Pues la ley de anticorrupción de Ciudadanos propone suprimir indultos por corrupción política o proteger a los denunciantes de corrupción. En fin, como ves, son reformas de calado, pero que están agendadas en un acuerdo de investidura. Y yo espero que el PP y también el PSOE, porque lo hemos firmado con ellos también, apoyen estas reformas, ¿no? ¿En la ley electoral aprovecharían ustedes? Es algo que el Partido Popular ya sabe que pidió, sugirió, pero el PSOE en ese caso no atendió a la demanda. La segunda vuelta, por ejemplo, en municipales. Bueno, eso es uno de los temas que hay que hablar, ¿no? ¿Está usted de acuerdo, por ejemplo? Bueno, yo estoy de acuerdo que pueda haber otra urna. Lo que no estoy de acuerdo es que eso de que si sacas un voto más que otro ya gobiernes simplemente por tener un voto más. Esto no es un sistema presidencialista, es un parlamento donde hay más partidos, ¿no? Pero sí que hay países que han adoptado doble urna, ¿no? Votas al alcalde y votas al consistorio. Bueno, eso se puede debatir. Ahora, si usted me dice, el que saque un 23% gobierna dándole la espalda pues al resto de concejales en un ayuntamiento. No, ahora, si le votas al alcalde en una urna y votas al consistorio en otra, pues entonces a lo mejor sí que tienes legitimidad democrática, ¿no? Pero bueno, ese es un debate local, pero fíjese, desbloquear las listas. Ciudadanos propone listas abiertas. Bueno, pues es un debate interesante, ¿no? Creo que muchos españoles estarán de acuerdo que además de votar siglas podamos votar premio-castigo al comportamiento de los diputados en la Cámara. Queremos igualar la proporción de los votos. En España hay lugares de España donde el voto llega a valer 10 veces menos que en otros. Yo creo que en el siglo XXI no se justifica que un voto en algunas capitales de España valga 10 veces menos que en otra, ¿no? Sí que ha habido, por señalar un desencuentro que fue obvio, nosotros queríamos que el ministro Montoro directamente a los Bárcenas, a los Pujol, a los Rato, les pidiera ya no lo que debían haber pagado en su día, sino el 10%, no el 3% que acabaron pagando con la amnistía fiscal, y Rajoy pues no se ha atrevido a pedirle a los Rato, a los Bárcenas y a los Pujol el dinero que le deben a los españoles, ¿no? En cambio, el PP decidió subirle los impuestos a los españoles junto al PSOE, y ahí Ciudadanos se desmarcó. Yo hablé con Rajoy en su día y le dijimos, oye, nosotros no estamos dispuestos a dejar de perseguir el fraude fiscal y luego pedir subidas de impuestos a la clase media española, ¿no? Y en eso hubo un desencuentro, el PP y el PSOE votaron juntos y Ciudadanos se desmarcó porque no es nuestra política fiscal la de subir más los impuestos. Pero bueno, eso ha sido un punto que, bueno, yo creo que se ha reconocido y abierto, ahí nos desmarcamos de esa votación y creemos sinceramente que la línea económica del país tiene que ir mucho más para suprimir duplicidades, perseguir el fraude fiscal, modernizar nuestra economía y no dedicarnos cada vez que tenemos que hacer algo y arreglar, venga, vamos a subirle los impuestos a la clase media española, ¿no? Yo creo que hay que cambiar esa política fiscal de los últimos años para que la gente vuelva a tener dinero en el bolsillo, pueda consumir y pueda reactivarse la economía, ¿no? Hoy precisamente en la conferencia de presidentes comentábamos el caso de Andalucía. La presidenta Susana Díez se queja de que hay algunas comunidades que ha definido algo así como
no sé, paraísos fiscales por aquello de que probablemente se paguen menos impuestos que en otras. Y abogaba por una armonización fiscal. Claro, yo le pregunto a usted, si hay armonización fiscal, la podemos desear todos, que sea a la baja, ¿no? Claro. Que paguemos todos menos. Claro. El catalán, el andaluz, el madrileño, el gallego, ¿no? Mire, pero no al alza. Ya que habla de Andalucía, pues precisamente hemos tenido que convencer a Susana Díaz, que no era muy partidaria de bajar impuestos, y se ha conseguido bajar 2 puntos en la primera parte de la legislatura y hasta 3,5 puntos en el IRPF. Andalucía era la comunidad junto a Cataluña y es con el IRPF más alto. Ciudadanos exigió en el pacto de investidura una bajada de 3 puntos del IRPF. Hemos conseguido suprimir el impuesto de sucesiones, por ejemplo, para las explotaciones agrícolas, para mucha gente que hereda una finca agrícola que pagar impuestos y tiene que vender la finca para pagarlo. No tiene ningún sentido, ¿no? Porque pagas 2 veces, ¿no? Entonces, claro, la política fiscal de Ciudadanos está marcando a la baja digamos, la voluntad de subir impuestos del Partido Socialista. Pero también entiendo lo que dice Susana Díaz de una cosa. En algunos impuestos son impuestos cedidos a las comunidades por parte del Estado y algunas comunidades pues han creado una especie de competencia fiscal en la que si me muero aquí pago tanto y si me muero en el pueblo al lado no pago el doble o no pago nada, ¿no? Entonces, eso sí que es verdad que no tiene sentido que hagamos competencias, si me permiten, por dónde nos morimos, ¿no? Por dónde fallecemos. Yo creo que eso no tiene ningún sentido. Una armonización, como usted decía, a la baja. Nosotros proponíamos 1 millón de euros exento, con lo cual el 90% no pagaría, y un impuesto de control por arriba, por hijo, quitando la vivienda familiar, quitando el negocio familiar, es decir, un mínimo de gente, pues bueno, grandes fortunas o un sistema de control para grandes fortunas que tienen otros países. Pero a mí me parece que competir a subir impuestos no nos hace más competitivos. Al final, el dinero en el bolsillo de la clase media consumiendo genera más riqueza, genera IRPF, genera IVA y genera sociedades. Con lo cual, yo no soy partidario de la tesis de que subir los impuestos beneficia a la economía. Yo creo que la frena. Bueno, la Ley de Presupuesto General del Estado, ley que probablemente, en la medida en que salga adelante, se apruebe, marca ese Rubicón con el que vemos despejado el horizonte de la legislatura, por lo menos este año e incluso el próximo. ¿Ve al Partido Socialista con disponibilidad de apoyar esos presupuestos para no tener que apelar al PNV o a otros partidos? Mira, lo más razonable, viendo cómo ha ido el inicio de la legislatura, es que si el PSOE se abstuvo para que saliera la investidura del PP y con el apoyo de Ciudadanos, lo más razonable es que esa misma fórmula se aplicara pues en la principal norma del Parlamento, que son los presupuestos, ¿no? ¿Que es difícil para el PSOE? Oiga, y para mí también es difícil apoyar la investidura de un presidente que no es de mi partido, ¿qué quiere que le diga? Pero es que esto no va a ser difícil, va a ser responsable y va a tener el coraje de hacer pedagogía y explicárselo a los españoles. Entonces, esto de decirle, no, a mí no me pidas que apoye esto, que es muy difícil, oiga, si es que ni siquiera se le pide al PSOE que lo apoye. Es que si el PSOE se abstiene, si el PSOE no obstaculiza, si el PSOE incluso negocia condiciones con una abstención, pueden salir los presupuestos mejor. Déjeme que le ponga un ejemplo de países como Dinamarca, como Suecia, como Holanda, como Finlandia. En todos esos países los presupuestos salen negociados con la oposición. Y es la oposición quien en ese momento le pide al gobierno qué temas hay que cambiar en la política presupuestaria. Entonces, es una oportunidad tener los presupuestos para negociar, no es un problema. Y yo creo que la dinámica cainita de conmigo contra mí, o los presupuestos del PP y los del PSOE, los tuyos son buenos, los míos son malos, se ha acabado. En Extremadura, en Asturias, en Castilla-La Mancha, en muchos sitios van a salir los presupuestos con la fórmula de varios partidos, con lo cual esta es la nueva etapa política que los españoles nos han dibujado y algunos aún parece que quieren vivir anclados al pasado, ¿no? Bueno, en el caso de que el Partido Socialista no apoye esos presupuestos, el Gobierno tendrá que apelar el apoyo del Partido Nacionalista Vasco. ¿Ustedes han fijado algunas condiciones o líneas rojas por las que el Partido Popular no debe pasar para que el PNV apoye esos presupuestos? Bueno, a mí me parece ¿Qué no debe aceptar el Gobierno a cambio del apoyo? A mí me parece que ¿O qué debe rechazar en este caso? Yo creo que quien tiene que negociar los presupuestos es Rajoy, sí, y buscar sus apoyos, ¿no? Pero si a mí me pregunta qué cosas serían inaceptables por eso, para Ciudadanos, pero si me apura, no para Ciudadanos, para los votantes del PP, para los de Ciudadanos o para los del PSOE, por ejemplo, es negociar con los presos de ETA. O sea, a mí no me parece que la política penitenciaria de antiterrorista que ha funcionado en España durante décadas, que por cierto la puso en marcha Antonio Asunción, estaba en el Partido Socialista, ahora se tenga que romper mientras todavía ETA no entregue las armas y se disuelva. Con lo cual, ese debate, o sea, cambiar cromos de presos de ETA
Ese acercamiento de presos de ETA usted no estaría, no lo vería, yo estaré de acuerdo el día que se disuelva y entregue las armas ETA, pero si ETA no se disuelve y entrega las armas, un mecanismo que ha servido para acabar con ETA y para tenerla acorralada absolutamente, ¿cómo lo vamos a cambiar porque el PNV pida a cambio no sé cuántos votos? Es decir, creo que eso no lo entendería, no es que no entienda yo, no lo entenderían las víctimas, no lo entenderían los votantes del PP y no lo entendería casi nadie. Y segundo, el tema territorial. ¿Usted reaccionaría de alguna forma ante esa posibilidad? ¿Ciudadanos si le digo la verdad, pondría alguna condición entonces? Si le digo la verdad, al gobierno, para ser justos con el gobierno, yo ni me lo imagino. O sea, se lo voy a decir eso. O sea, yo no me imagino que Rajoy esté cambiando presos de ETA por presupuestos. Vale. Yo le podía aquí decir otra cosa, yo no me lo imagino. O sea, porque creo que eso no lo aceptaría nadie, vaya, empezando por la mayoría de votantes del PP, no solo de Ciudadanos. Y la otra condición, que es territorial, es que tampoco se negocie, y en eso también confío que el gobierno no lo haga, ningún tipo de tema territorial, pues como por ejemplo el referéndum de independencia o ese derecho a decidir que apela el PNV. Entonces, si el tema territorial no está encima de la mesa y el tema presos de ETA o terrorismo no está encima, hombre, que se haga una infraestructura necesaria para el País Vasco, como la puede ser para Galicia o Cataluña, a mí no es que me vaya mal, es que a lo mejor yo también estoy de acuerdo en que se haga, ¿no? Es decir, pero una cosa es negociar infraestructuras o cuestiones de partidas presupuestarias necesarias para servicios públicos y otra es cambiar cromos con la política territorial o la política antiterrorista. Eso serían, digamos, cosas que, insisto, para ser justo ni me imagino que las negocie el gobierno, pero bueno, ya que me pregunta usted, por si alguien lo tiene en el imaginario, pues que sepa también que Ciudadanos no estaría de acuerdo, ¿no? En estos 2 meses y medio, Albert Rivera, ¿se ha arrepentido usted de no haber entrado en el gobierno? Pues mire, ¿se ha planteado en algún momento, dice, esto no va mal del todo, igual teníamos que estar ahí en ese gobierno? Pues le digo algo, la verdad es que cada día estoy más satisfecho de estar fuera del gobierno y poder controlar al gobierno. Y le pongo ejemplos. Los 5.000 millones de las radiales, las autopistas sin coche que vamos a pagar todo. Yo sinceramente, yo no me veo asumiendo en una rueda de prensa defendiendo lo indefendible, ¿no? Que es ese bagaje de mala gestión económica. Yo no me veo defendiendo el agujero de 60.000 millones de las cajas de ahorros, que todo lo contrario, yo quiero que se investiguen para que se sepa cómo se ha llegado hasta ahí, ¿no? Hay más de 200 directivos en vía penal y no ha dimitido nadie todavía en este país por el agujero de las cajas. Yo no me veo asumiendo el no pedir perdón por Trillo y aguantar ahí y mantenerle en la embajada, o sea, creo, sinceramente, o en el tema de Bárcenas, mire, pues ¿qué quiere que le diga? Imagínese que yo estuviera en un gobierno viendo lo que está declarando Bárcenas o en esa comisión de investigación. Creo que es mucho más honrado y más justo que Ciudadanos haga una oposición leal a España, al gobierno en los temas importantes y pactemos temas concretos, que no que estemos en el gobierno haciendo de desleales. Mire, yo he vivido tripartitos de Esquerra Republicana, PSC, estando yo en Cataluña, con Iniciativa. Mira, aquello era un desastre. ¿Por qué? Porque cada uno iba a la suya, porque no había coherencia, porque habían demasiados trapos sucios entre ellos. Entonces yo creo que es más leal decir ahora vamos a estar en la oposición, vamos a apoyar los temas importantes y vamos a pedir condiciones, pero también déjeme que le diga una cosa. En la Asamblea de Ciudadanos, en el Congreso, uno de los temas que vamos a debatir es si a partir del siguiente ciclo electoral, claro, 2019, cuando haya pasado este ciclo, cuando seguramente se hayan renovado muchas cosas en este país, cuando nos acostumbremos además a este modo de mayoría simple, pues yo le reconozco que a lo mejor Ciudadanos en 2019 tiene que entrar en los gobiernos autonómicos o en el gobierno de España, ¿no? O sea que eso se va a debatir en el Congreso de febrero. Sí. Probablemente haya gente dentro de Ciudadanos que sí estaría de acuerdo en hacerlo ahora mismo, pero bueno, sí, tendrá que aprobarlo en la Asamblea. Yo le voy a dar mi opinión porque yo no me escapo casi nunca, como usted sabe. Sí. Yo estoy a favor de que a partir de 2019 entremos. En gobiernos municipales, de ayuntamientos, gobiernos autonómicos y en el gobierno de la nación, siempre que el pacto... Claro, no voy a entrar yo a gobernar con Esquerra Republicana, lo posibilita usted, pero con partidos constitucionalistas, en un marco de normalidad democrática, yo creo que España va a tener gobiernos de coalición más pronto que tarde, a partir de 2019, como los tiene media Europa, ¿no? Porque al final ese es el modelo. Ahora, pasar del bipartidismo de mayoría absoluta a los gobiernos de coalición de varios partidos nacionales, bueno, pues seguramente requiere esta legislatura para que cada uno acepte ese papel y para que nos acostumbremos a ceder, a dialogar y a negociar, ¿no? Compartir un gobierno con gente que no es de tu partido, yo no lo he hecho nunca, ¿no? Pero, bueno, yo no he hecho nunca, no. En España no lo ha hecho nunca nadie. Porque ni siquiera los que llevan mucho tiempo han compartido gobierno a nivel nacional, quiero decir, ¿no? Pero eso es algo que a lo mejor nos quedaba muy lejos y a lo mejor a partir de 2019-2020 se puede pronunciar, ¿no? Bueno, estamos de vuelta, seguimos con Albert Rivera, presidente de Ciudadanos. Venga, preguntas. ¿Abres tú el fuego, Chencho Arias? Venga, adelante. Vamos a la conferencia de presidente y le hago la pregunta por ser usted catalán. Puigdemont no viene. Bien, entonces nos venden lo que acabamos de decir, que esta señora ha dicho, que no sé quién es, que ellos quieren hablar con España de igual a igual, una cosa, y que además se lo han ganado, no sé dónde se lo han ganado, pero en fin. Eso dice la señora Munté.
Munté, bueno, por la señora consejera Munté, de muy la respetable, vicepresidenta pero, del gobierno, ¿no? se lo han ganado, no sé dónde se lo han ganado, pero ¿cómo Puigdemont comete tiene esta falta de elegancia? ¿Cómo hace ese desprecio? ¿Qué está vendiendo? ¿Esto le es rentable en Cataluña o no le es rentable en Cataluña? ¿Por qué lo hace? Porque si no va a sacar ningún rédito, ¿por qué lo hace? Y luego le quería hacer otra pregunta muy breve. ¿Por qué esta obsesión con que acabe la prerrogativa del Ejecutivo para indultar? Esto, hombre, llevada al máximo es un abuso. Esto ocurre en muchísimos países del mundo. El otro día Obama, que es un progre y al que imagino que a usted no le cae gordo, indultó a más que ningún otro presidente en la época reciente. Y hoy había un artículo en el New York Times que decía: señor Obama, coja usted otra vez la pluma del indulto. ¿Por qué esa fijación con que no hay indulto? Mira, ahora mismo a esta hora en El Mundo puedes leer: Obama dejará libre a Chelsea Manning, condenada a 35 años por filtrar secretos a Wikileaks. A 2 días de la investidura de Trump. Bueno, Pues en primer lugar, respecto a la conferencia de presidentes... El tema catalán me interesa más. Básicamente, lo que hace hoy Puigdemont y también Urkullu, porque hacen lo mismo, es una irresponsabilidad. Lo que cometen es una irresponsabilidad. Y una cosa muy sencilla, es que no me han supuesto de trabajo. O sea, los españoles hoy se han levantado y han tenido que ir a trabajar. Y Puigdemont hoy tenía una cita con su trabajo, que es representar en una conferencia de presidentes en el Senado a todos los catalanes. A todos, a mí también, aunque no le vote, aunque él no me vote a mí, supongo. Entonces, y no lo ha hecho, se ha ausentado de su puesto de trabajo. Esto no es un presidente que se merezcan los catalanes. Y ha pasado otra cosa. ¿Pero por qué lo hace? Idiota no es. No, yo creo que, iba a lo segundo, yo creo que los nacionalistas demuestran con esto algo que a veces hay poca gente que destaque, que es la superioridad que creen tener sobre el resto de comunidades autónomas y el resto de españoles. Mire, yo soy catalán y no quiero privilegios ni para mi tierra, porque yo soy español europeo y porque soy un ciudadano igual que un murciano, que un manchego, que un castellano-leonés o que un asturiano. Y esa es la diferencia entre los catalanes que no somos nacionalistas y los que lo son. Que yo quiero que vaya el presidente a la conferencia, que yo quiero de igual a igual hablar con los demás. Pero mire, ha pasado otra cosa, y aquí no es que barra para casa, pero es que además su cargo lo ha ejercido. La jefa de la oposición en Cataluña, que es Inés Arrimadas, pues ha pedido hoy por carta una reunión al presidente de gobierno para explicarle lo que no le explicó Puigdemont, es decir, qué piensan una parte de catalanes que hoy no han estado representados ahí. Me parece que es legítimo también que se sepa que no todos son los Puigdemont o la Neus Munté, también hay líderes políticos en Cataluña que hacen su trabajo o que en este caso representan a los catalanes que no son nacionalistas, ¿no? En cuanto al tema del indulto, nosotros estamos hablando del indulto por casos de corrupción política. Efectivamente, el indulto es un mecanismo que existe hace 2 siglos y que se tiene, a nuestro juicio, lo que queremos regular en esa ley es que sea justificado y motivado. Se modificó la ley y ahora no están motivados. Yo lo que quiero saber, no olvidemos que el indulto es cerrar el ciclo judicial, sentencia firme, y decir que todo lo que ha pasado en la justicia no vale. Eso es un indulto, vamos a hablar claro. Entonces, yo creo que los españoles que confían en la justicia, cuando se acaba un ciclo judicial, hay sentencia firme, hay casación y a alguien le dejan sin pena o sin cumplir la pena, querremos saber los españoles por qué lo hace el gobierno o lo va a hacer por la cara. Bueno, pues eso es lo que ha pedido Ciudadanos, motivación, o sea, resolución, y después indultos por corrupción, no, gracias, ¿no? O sea, un indulto entre políticos para casos de corrupción. Póngase el ejemplo ahora, imagínense que condenan a Bárcenas. ¿A usted le parecería bien que llegara Rajoy y indultara a Bárcenas? Me parece una vergüenza. No, a mí no me parecería muy mal. Pero es que ya ha pasado eso. Pero en varios países... ya indultaron a gente de Unión por parte del PP, ya se indultaron otros casos de corrupción. Entonces, yo no quiero que en mi país, cuando unos jueces con garantías judiciales sentencian por corrupción, pues el gobierno de turno le perdone la pena a los que tienen que cumplir. Básicamente porque cualquier español medio no tiene acceso a ese privilegio. Con lo cual, indultos concisos, regulados, motivados, y en el caso de corrupción política yo creo que hay que suprimirlos. Yo quiero hablar sobre el papel de Ciudadanos, una pregunta casi de corte sociológico. Entre el Partido Popular de Mariano Rajoy y el Partido Socialista de Pedro Sánchez, digamos que había mucha distancia. Y ustedes supieron encontrar un hueco y lo hicieron objetivamente bien. En un hipotético PP de Mariano Rajoy con un hipotético, el hipotético de Mariano Rajoy no, porque ese está ahí. En un hipotético PSOE de Susana Díaz, las distancias serían más estrechas y en consecuencia Ciudadanos se vería más apretado por las costuras. En ese escenario, ¿cambiarán ustedes estrategia? ¿Cuál sería el papel de Ciudadanos? Y sobre todo, ¿qué importancia le darían en ese escenario al voto joven, que es uno de los grandes activos de su partido? Bueno, en primer lugar, creo que el mundo de hoy, y está demostrándose a nivel global, no se mueve justo en esas coordenadas solo de izquierda a derecha, se mueven las coordenadas de innovación, renovación,
modernización del modelo económico, del modelo democrático, de la educación. Como no se mueven esas coordenadas, aunque Susana Díaz pueda parecer menos de izquierdas o más, llámale como quiera, o más de centro, me da igual, no me voy a poner etiquetas, Susana Díaz practica y ha practicado el Partido Socialista durante 35 años políticas muy viejas en Andalucía. Con lo cual, hombre, yo creo que el modelo económico del PSOE en Andalucía no se puede hablar precisamente del gran modelo del siglo XXI. Estamos apretando ahí para que bajen los impuestos, para que no pongan más entes públicos, para que supriman subvenciones. O sea, realmente el modelo económico del PSOE de Andalucía y de Susana Díaz, nadie creo que esté pensando que es la modernidad de España, ¿no? ¿Verdad? Entonces yo creo que España se va a mover un eje de modernización o de inmovilismo. Y en ese eje, las últimas encuestas del diario donde tú trabajas, pues dice que Ciudadanos pasa del 13 al 14,4. Y la de ayer del País o la de hoy dice que subimos 2,5 puntos. Y la última del Español o de otros diarios, pues que subimos 2 puntos. Entonces, a lo mejor es que los españoles no se equivocaron votando 2 veces. A lo mejor es que es un nuevo mapa político que ha venido a quedarse. A lo mejor es que este diálogo que estamos viendo es que ya nos gusta a los españoles. A lo mejor no nos hemos equivocado, ¿no? Entonces, yo creo que el eje lógico solo de si vas un poquito más a la izquierda, un poquito más al centro o un poquito más a la derecha, se ha roto, se ha dinamitado. Y no quiero hablar ya de lo que ha pasado en Estados Unidos o de lo que está pasando en Francia, ¿no? En Francia está la de extrema derecha, la derecha más conservadora, y Macron, un innovador y un reformista que viene de la izquierda por el centro, pues superando al Partido Socialista en las encuestas, ¿no? Entonces, está cambiando el mundo y el eje ya no es solo puramente, digamos, de ideología del siglo XX, sino tiene mucho que ver con la modernización de nuestro país. Y Ciudadanos, yo creo que ahí, humildemente, creo que es competitivo. Creo que tenemos un proyecto de modernidad para España, para las clases medias españolas, y por eso creo que estamos creciendo y consolidándonos, ¿no? Sí. Una de las banderas que ha tenido Ciudadanos, digamos, en su programa electoral y ante la opinión pública ha sido el exigir democracia interna en los partidos. Sin embargo, ustedes que tienen por delante ahora una asamblea, un congreso nacional, se les han aparecido corrientes dentro de Ciudadanos que denuncian que no existe esa democracia interna en su partido que ustedes propagan. Uno de los puntos, creo recordar, que aparecía es que, bueno, pues, digamos, en el articulado de Ciudadanos, pues se ponía que una corriente o un determinado grupo podría ser expulsado si dañaba el partido. No me acuerdo cuál era la redacción exacta, pero en fin, algo que luego hubo que modificar y se retiró. Entonces, bueno, quizá ustedes han tenido que, digamos, han querido tener muy amarrado el partido, y quizá por el rápido crecimiento que han experimentado ustedes, para que no se les fuera de la mano, y ha quedado un poco, digamos, en cuestión la propia democracia interna que ustedes propagaban. Pues la verdad es que me alegro que me haga la pregunta, porque así lo puedo explicar, ¿no? Ciudadanos es hoy el partido más democrático de España, y esto no es una opinión. Somos el partido que tiene primarias a todos los cabezas de lista de este país, en todas las provincias que superan un número de militantes. Tenemos primarias al presidente. Si alguien es crítico, lo lógico, lo honrado es que se presente, ¿no? Es decir, hemos quitado los avales y cualquier militante, su voto vale lo mismo. Es decir, yo me voy a presentar, ya lo he dicho, pero si mañana viene cualquier militante de Ciudadanos, registra su petición y dice me presento sin avales, puede competir exactamente conmigo y con cualquier otro candidato. A mí, poner urnas y abrir el censo a todos los militantes, que es lo que ha hecho mi ejecutiva, y que cualquiera puede ser candidato sin avales, no se me ocurre otra manera de medir la democracia, ¿no? Que es votando. Ahora, para criticar hay que proponer y hay que presentarse, ¿no? Y lo que en Ciudadanos está por ver es si hay pues una alternativa. Yo soy humilde y sé que pueden hacerse las cosas mejor, pero hombre, normalmente cuando alguien dice que hay que hacerlas mejor se presenta y propone una alternativa. Yo cogí la presidencia de este partido en el último congreso con 3 diputados autonómicos en Cataluña y 13 concejales. Ciudadanos al final de este mandato tiene 1.550 concejales y tiene 12 grupos parlamentarios, tiene eurodiputados y tiene 32 diputados en el Congreso. Y tenemos superávit en las cuentas y ni un caso de corrupción. Si alguien cree que con estos mimbres pues lo podía haber hecho mejor o lo puede hacer mejor, yo estoy encantado de competir. Ahora, digamos, simplemente criticar sin proponer una alternativa. Por eso digo que yo no le temo a las urnas. Oye, en el Partido Popular no hay urnas. No se puede votar, los militantes no pueden escoger a su presidente. Bueno, pues cada uno tiene su modelo. Yo creo que es mucho más sano. Y le digo una cosa, a nivel personal, yo me quedo mucho más tranquilo sabiendo que si no te quieren no sales. Sabiendo
que no eres tú el que dices que eres muy fuerte y muy alto y muy guapo y muy rubio, sino que es que te votan tus militantes, es decir, que si no lo has hecho bien te votan en voto secreto y te echan o te ponen a otro, ¿no? Con lo cual yo en eso estoy tranquilo y creo que es bueno incluso para tomar decisiones tener autoridad moral. Mire, hay partidos que consultan cada cosa que tienen dudas de la Ejecutiva pues en una asamblea, es muy legítimo. Pero si a mí me escogen para tomar decisiones y me votan en primarias, tengo más autoridad para tomar decisiones, ¿no? Porque me han escogido todos los militantes, con lo cual creo que esa es la manera de ser un partido democrático y a la vez unido. Pero bueno, que puedo estar equivocado y pueden haber otros modelos mejores, ¿no? Pero a nosotros creo que ese modelo democrático y de unión nos va bien. Albert, ¿te puedo preguntar, por favor? Mira, ahora se ha notado un giro por la presión que ha tenido y el inmovilismo del que se le ha acusado al gobierno de Mariano Rajoy de la actuación hacia Cataluña, de cómo actuar y de cómo, de alguna manera, calmar esa carrera independentista que creo que no lleva a ningún sitio. Pero sí que es cierto que Soraya Sáez de Santamaría, cuando se reúne con ellos, da la sensación de que el independentismo ha calado de tal manera, incluso generacionalmente, porque ya se han encargado con la educación, con los medios, de calar en las generaciones de los que vienen detrás, de los más jóvenes, que yo te pregunto, ahora mismo en la situación que estamos, ¿cómo se debería actuar? ¿Tú crees que con diálogo realmente, y yo siempre lo he defendido, se va a poder llegar a un freno de esa carrera independentista por parte de Cataluña? Bueno, yo creo que para solucionar cualquier problema en la vida en general hay que hacer un buen diagnóstico, ¿no? Y el diagnóstico sería equivocado e injusto si pensáramos que la culpa de lo que está pasando ahora en Cataluña la tiene toda Rajoy. Sería injusto, no es verdad. Otra cosa es que digas que en 4 años no han sido capaces de proponer alternativas, de reformar cosas, de ofrecer esta conferencia de presidentes. Mire, la conferencia de presidentes de hoy se ha reunido, entre otras cosas porque la pedimos en el acuerdo de investidura para hablar de estos temas, pero no la reunían en 4 años en mayoría absoluta. No. Es que la mayoría absoluta no implica romper cualquier puente de diálogo, incluso con los que no piensan como tú, ¿no? Yo creo que es sano y hemos hablado de esta conferencia bien, pensando que, oye, no está mal, pues cada año hay que hacerla, hay que prepararla y hay que ejercer ese diálogo, no solo decirlo. Ahora bien, yo creo que en Cataluña hace falta un plan también por parte del Estado para seducir, porque en la vida en general también seducir es mucho mejor que simplemente no hablar, y seducir para mí es hablar de los temas que le preocupan a los catalanes, infraestructuras, financiación autonómica, que se ha empezado a hablar hoy. Pero no han asistido. Ya, pero no nos olvidemos, Puigdemont es una cosa, que es el presidente, yo no digo que no sea el presidente, bueno, elegido tampoco porque le pusieron así un poco última hora, ¿no? Pero, bueno, de la lista que ganó las elecciones, pero Puigdemont no es Cataluña, Puigdemont es el presidente de la Generalitat. Por tanto, el resto de catalanes, yo creo que hoy esa conferencia de presidentes, aunque no está Puigdemont, lo que hoy decía Inés, creo que tiene razón, que muchos catalanes se han quedado tirados, pero también quieren participar de ese diálogo. Entonces, no metamos a todos los catalanes en el saco de Puigdemont. Hay titulares que, si me permites, yo como catalán, a veces entiendo periodísticamente que se hagan, pero a veces se habla de Cataluña no ha estado, Cataluña no quiere, Cataluña piensa, Cataluña siente. Y, hombre, pues hay una parte de catalanes que, por cierto, somos mayoría, según las urnas, que siempre nos sentimos abandonados, y muchos vascos también les ha pasado mucho tiempo, ¿no? Entonces yo pediría ahí también que seamos conscientes no de cómo convencer a Puigdemont y a Junqueras, de cómo convencer a 7,5 millones de españoles, que son catalanes y por tanto españoles, y cómo hacer que participen de este proyecto. Entonces, una legislatura que funcione, reformas, menos corrupción, un modelo económico más moderno, algunas reivindicaciones territoriales, oye, que son igual de justas que las gallegas, las castellanas o las murcianas, que son reivindicaciones de mejorar las cercanías, de una infraestructura como el corredor mediterráneo, de conectar mejor el puerto y el aeropuerto, o sea, eso no es independentista, eso es mejora de calidad de vida. Entonces, yo al gobierno, si puedo influir y puedo ayudar en eso, le pediría que vaya por ese camino, ¿no? No por el camino de contentar a los independentistas, sino de contentar a la inmensa mayoría de ciudadanos que no están seguramente por la labor de la ruptura. Sí, a mí me gustaría... Paco, yo quiero seguir en esa última cuestión. Ustedes, entiendo, están totalmente de acuerdo con el PP y con lo que ha hecho el PP en los últimos 5 años en la respuesta a los independentistas en sus reivindicaciones relacionadas con el independentismo, y bastante en desacuerdo con el Partido Socialista, y corríjame si me equivoco, en algunas opciones o en algunas ideas socialistas de lo que llaman reforma federal. Por lo tanto, si están de acuerdo en eso, y creo que lo están, lo único que queda, y es la lectura que yo hago y que escribo hoy, por ejemplo, en ABC, para negociar con el nacionalismo catalán, es el factor económico, la financiación, infraestructuras, financiación, vamos a llamarle a todo financiación. Y mi pregunta es, ¿usted cree que hay
alguna salida en esa segunda parte, en lo que creo que es la única vía de negociación, que no sea realmente injusta para el resto de comunidades autónomas y que vaya a contentar al nacionalismo catalán? ¿Cuánto vale eso? Dicho de otra manera. Volviendo un poco a una parte de la respuesta anterior, creo que el objetivo del Gobierno, y el mío en particular y de Ciudadanos, no es contentar a los políticos separatistas catalanes, es que los catalanes tengan unas cercanías y un mantenimiento que funcione, que tengan un corredor mediterráneo para sacar mercancías de nuestras empresas, tanto como las valencianas o murcianas o andaluzas, que sea más competitiva a nuestras empresas, tener un aeropuerto y un puerto mejor conectados o mejores infraestructuras, que los servicios públicos se midan, pues cuánto cuesta una cama de hospital, cuánto cuesta una plaza universitaria, cuánto cuesta una plaza educativa o la ley de dependencia. Esos debates, si los sacamos del debate identitario, son debates que se pueden tener. Mire, en Alemania hay una ley federal de financiación y se ha recurrido al Constitucional por parte de algunos landers, ¿no? Y no pasa nada, y les han dicho pues que no, que hay una caja común y competencias de los landers. Pues yo creo que España tendría que ser un poco igual, una caja común para la educación, para la sanidad, para la dependencia seguramente, que es un derecho también en toda España, y el resto, que las comunidades también, oiga, espabilen y propongan modelos distintos. Mira, le pongo un ejemplo, si una comunidad autónoma quiere tener 6 televisiones públicas, pero a la vez quiere recortar en sanidad, pues que se lo explique a sus ciudadanos y escogeremos a otro gobierno a lo mejor. O quien quiera tener, pues a lo mejor policía autonómica, pues eso tiene un sobrecoste. Quien quiera tener consejos comarcales o quien quiera tener más empresas públicas, pues tiene un coste. Entonces, lo que no vale es echarle la culpa siempre al gobierno de España de todo. Y tampoco el gobierno puede decir que las comunidades se lo gastan todo en chorradas. No, mire, hay cosas importantes, la educación, la sanidad, la dependencia, y hay otras cosas que son prescindibles. Tener embajadas o consulados abiertos en todo el mundo, pues mire, pues eso también es prescindible, ¿no? Entonces yo soy partidario de que ya, como somos adultos autonómicamente hablando, las comunidades tengan corresponsabilidad fiscal, cada uno tenga su modelo y hay una caja común que es lo que garantiza, digamos, los servicios básicos del Estado. Eso es Alemania. Y yo firmo ahora con un modelo parecido al de Alemania en ese modelo de financiación. A ver qué sale, porque esa ley de financiación que hoy se ha abierto, he leído por ahí que va a haber 17 expertos, uno de cada comunidad. Pues eso va a ser un... El comité de expertos le llaman, ¿sí? ¿no? Comité de expertos, uno por comunidad. Vaya, así a priori no parece muy fácil ponerse de acuerdo cada uno con su criterio. Me hubiera parecido más lógico que el gobierno lo liderara, aunque fueran con unos expertos del gobierno. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con esa financiación, ¿no? Si me lo permite, Albert Rivera, quería hacerle 2 precisiones. Una, por hacer justicia, la política penitenciaria no es de Antonio Asunción, sino de Enrique Múgica. Yo creo que fue él el que puso en marcha esa política de dispersión de los presos etarras. Antonio Asunción tiene otros méritos y hay que reconocérselo, pero por hacer justicia. Eso por un lado. Por otro lado, cuando hablaba del tema de lo injusto que era el impuesto de sucesión en Andalucía, no es que hubiera que vender la finca, es que directamente muchas familias andaluzas han tenido que renunciar a la herencia. Sí, señor. Con lo cual, la Junta de Andalucía se ha convertido en la heredera universal de muchas de esas herencias, hasta que llegó a Ciudadanos y por lo exigió que se prohibitivo de ese asunto. Eso es. Pero a mí me gustaría, ha hablado del aforamiento, estoy de acuerdo con lo que ha planteado sobre el aforamiento, pero claro, podemos incurrir en la siguiente contradicción, que los diputados nacionales no estén aforados y los diputados autonómicos que están blindados por los estatutos de autonomía sí se valgan del privilegio del aforamiento. Es una cuestión que hay que estudiar, yo creo que de forma importante. Por otro lado, a mí me interesa fundamentalmente una cosa con relación a la actitud de Ciudadanos. No es también muy cómoda la actitud de Ciudadanos diciendo nosotros no hemos votado la subida de impuestos porque estamos en contra de que se aumente la carga fiscal a las clases medias, etcétera, etcétera, lo cual nos puede parecer bien, pero claro, ustedes están pidiendo una serie de medidas que suponen un incremento del gasto, con lo cual es una actitud muy cómoda. No queremos impuestos, pero por otro lado estamos forzando a que el gobierno adopte decisiones que inevitablemente van a incurrir en el tema del gasto. Y en segundo lugar, el tema de Cataluña. Ha hecho unas declaraciones diciendo que en el caso, y parece que el empecinamiento del bloque independentista va dirigido en esa dirección, de volver a repetir el referéndum ilegal, que hay fórmulas de evitar que se vuelvan a sacar las urnas a la calle. ¿Nos podría explicar un poco qué fórmulas serían esas? Sí. Un matiz que no quiero entrar en polémica, pero estaba leyendo ahora en el ABC
Pues si lo dice la ABC, va a misa. Pone un titular, además yo lo conocí personalmente, que pone pues Antonio Asunción, exministro socialista que instauró la dispersión de presos de ETA. Pero no voy a entrar porque a Mújica le tengo un tremendo respeto y aprecio. Que tiene muchos aciertos, pero fue esa medida, fue una medida de Enrique Mújica. Bueno, yo creo que eran de los dos, porque uno era director, luego un ministro, pero bueno, no vamos a aburrir a los telespectadores. Si no lo digo por ABC, lo digo porque era amigo mío y falleció lamentablemente hace poco y algunas cosas habíamos hablado. Tengo muy buena opinión sobre Antonio Asunción, no era por eso. Buen tipo de mano. Pero realmente el que dio la cara y el que tomó la decisión como ministro era Enrique Mújica. Una gran pérdida, efectivamente, pero uno era el director y otro era ministro. Un director general no toma una decisión de ese calado por sí mismo, como se puede entender. Efectivamente, no vamos a entrar en polémica porque tanto Mújica como Antonio Asunción han sido dos patriotas que han luchado para que en este país los presos de ETA y los etarras no hicieran de las suyas, ¿no? Volviendo a la idea, primero, el tema de los aforamientos, efectivamente, tiene toda la razón. Por eso, en algunos acuerdos de investidura, Ciudadanos ha pedido a las comunidades autónomas que suprimamos los aforamientos en los estatutos de autonomía. No tendría sentido que se suprimiera para diputados, senadores y Gobierno de España y no lo hiciéramos para diputados autonómicos o gobiernos autonómicos. Por eso, en algunos de los acuerdos, en los acuerdos de investidura, en ese pacto anticorrupción que firmamos, está la supresión de aforamientos. Y, de hecho, en algunas comunidades ya se está impulsando. Por eso no hay excusas. O sea, no vale decir, no, primero empieza tú, no, primero que empiece por arriba, no, vamos a empezar por todos sitios. Y yo creo que la Carta Magna es el lugar donde demostrar, en cascada, digamos, por dónde podemos hacer eso. Yo creo que eso se va a llevar a cabo. Espero que el Gobierno no arrastre los pies en eso. Espero que el PSOE, que también lo firmó con nosotros en ese acuerdo, intento de acuerdo de investidura, pues lo cumpla y que Podemos pues lo haga, ¿no? En cuanto al tema de Cataluña y cómo se puede hacer, mire, yo decía antes que estamos de acuerdo, que estamos de acuerdo en todo lo que ha dicho el Gobierno estos 5 años con Cataluña. Yo hay una cosa en la que no estuve de acuerdo y lo dije aquí en este programa, además. Yo creo que no se hizo bien con el 9N. Creo que el 9N había que evitarlo, no hacer procesos penales posteriores. Y yo creo que un gobierno tiene medidas, con medidas cautelares. La Fiscalía también las tiene. Los propios funcionarios son servidores del Estado. Con lo cual, tú puedes advertir y puedes apoyar también a los funcionarios. Miren, en Cataluña, me acuerdo que aquí creo que la han entrevistado alguna vez, hubo un caso paradójico de una profesora de instituto, una directora, que recibió presiones para abrir un colegio y tuvo la valentía de decirle, no, mire, yo soy funcionario y yo cumplo la ley, yo no abro el colegio. Sí. Bueno, pues esa no tiene que ser una heroína, tiene que ser la regla general, porque si todos los funcionarios del Estado cumplen con su obligación, el señor Puigdemont no puede convocar un referéndum ilegal. Ahora, si no se ampara a los funcionarios, que a veces pues, se han sentido desamparados en Cataluña, la verdad, y además hay una cierta connivencia o se permite, pues será más complicado. Yo espero que el Gobierno de Cataluña no lo haga. Y segundo, si lo hiciese y volviera a cometer el error, porque fue un fracaso el 9N, espero que el Gobierno de España proteja a los funcionarios, dé instrucciones y evite el numerito. Vamos a hablar claro de qué es lo que querrían los separatistas. Ver a guardias civiles quitando urnas es el sueño seguramente de todo político separatista, pero yo creo que no hay que el sueño son los tanques. Bueno, eso ya es eso ya es un decir, pero eso es otra. Pero señor Rivera, los nacionalistas no han demostrado suficientemente que desobedecen todo tipo de advertencias. Ya, pero es que yo creo que confundimos, y eso tú que eres vasca también, o usted, ya me sale tu perdona, que eres vasca, sabes perfectamente que confundimos a veces el todo con la parte. Una cosa son los políticos separatistas que pueden decir que haga lo que quieran y otra cosa es un funcionario del Estado que ha hecho su oposición, que tiene su sueldo, que se quiere sentir amparado por el Estado. Y eso, insisto, deberíamos hacerlo, debería hacerlo el Gobierno. No me quiero poner la venda antes que la herida, porque yo espero que no lleguemos hasta ahí. Fue un fracaso, procesos penales posteriores, inhabilitaciones, yo creo que esa no es la vía, ¿no? Pero bueno, si quisiéramos volver al Día de la Marmota, que parece que vamos de camino, y volver a hacer otro referéndum y esta sí la definitiva, pues yo creo que habría que prevenir y no curar, ¿no? Llegado el momento, me gustaría que me respondiera llegado el momento, el Gobierno tendría que es que había una pregunta que no me ha sí, me interesa, sí. Exactamente, tema de es el tema de los impuestos. Mira, muy sencillo. Sí. Si con el cálculo de la amnistía fiscal había dos cálculos. Uno de los expertos que hablaban de 2.800 millones que se dejaron de recaudar por ese paso del 3 al 10%, del 10 al 3 a los Bárcenas, Pujol y compañía, y otros que decían 1.000 millones. El Gobierno era más conservador y decía que solo 1.000 millones. Oiga, solo que hubiéramos seguido lo que decía la ley, que era pagar el 10%, hoy tendríamos entre 1.000 y 2.800 millones de euros del fraude fiscal. ¿Sabe cuánto va a suponer a lo mejor la subida del tabaco o del alcohol? Pues 400, 200, 600 millones. O sea, mucho menos que el agujero del fraude fiscal. Nosotros le pedimos al Gobierno que no metiera la mano en el bolsillo de los españoles y le pidiera a esos señores que cumplieran la ley. Y Montoro, pues no sé por qué no se ha atrevido, no ha querido, ni Rajoy, pedirle el dinero a los amnistiados. Bueno, pues eso es lo que yo no puedo apoyar. Pero no es que sea cómodo.
es que es decente. Porque no me parece decente perdonarle a los defraudadores y meterle la mano a los autónomos o a la clase media, ¿no? Entonces, bueno, son dos políticas distintas. Y en eso hemos discrepado, lo he dicho antes, no me he escondido. Pues sí, hemos discrepado. Si el PP hubiera pedido el dinero a los amnistiados, seguramente no hubiera hecho falta subir los tipos especiales. No digo todo lo demás, pero los impuestos que han subido, alcohol, tabaco, básicamente recaudan bastante menos que la amnistía fiscal. Con lo cual, yo no entiendo, no entiendo por qué el gobierno tiene miedo a pedirle el dinero a estos señores y se lo pide a cualquier ciudadano que nos esté viendo, ¿no? Que no ha incumplido la ley, ¿no? Bueno, ahora sí tenemos que despedir a Albert Rivera. Ya, son las 11:09. Pero llegado, ¿30 segundos? Sí, 30 segundos. A ver. Llegado el momento, si los funcionarios catalanes desobedecieran la orden del gobierno, ¿debería ir la Guardia Civil o no debería ir? Yo, de verdad, las hipótesis de la... Primero, como he dicho que nos tiene gobierno, no voy a ser de ministro del Interior. Yo tampoco quiero que ocurra, pero... Primero, yo creo que le hacemos un flaco, o mejor dicho, le hacemos un gran favor a los separatistas poniendo encima de la mesa este supuesto cuando, primero, no se ha producido, segundo, no se ha convocado y tercero, no se debe producir. Por lo tanto, esa escena que yo decía casi de forma a nadie nos gusta. De caricatura, ¿no? A nadie nos gusta. ¿Ya? Pero es que no hace falta. En un Estado de Derecho los jueces pueden tomar medidas cautelares, los fiscales pueden recordar las obligaciones de los funcionarios. Y yo creo, y es una opinión esto, no tengo información, yo creo que si eres funcionario y tienes un Estado detrás que te ampara, que es quien además pues has hecho posiciones, de donde cobras el sueldo, de donde trabajas, porque has hecho eso, hombre, lo más razonable de la gente razonable es cumplir la ley, no saltársela. Lo cual yo confío en que la mayoría de gente sensata, no hablo ahora de Puigdemont, hablo de los funcionarios, de los trabajadores, creo que quieren cumplir la ley. Entonces, en ese sentido, creo que hay medidas que se pueden tomar. Pero insisto, espero que no lleguemos. Ojalá. Si llega el gobierno para cumplir la ley, tendrá el apoyo de Ciudadanos, que lo ha tenido siempre, como si algún día gobernamos nosotros, esperamos tener también el apoyo de los demás. Pero mientras hay que hacer política, que es lo que hablamos, que es lo que se está haciendo hoy en la conferencia de presidentes, ¿no? Bueno, Albert Rivera, pues ha sido un placer. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes. Y hasta una próxima ocasión. Hasta pronto. Gracias, señor Rivera.